Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio en un nuevo episodio de Bitácoras Maleñas. En esta oportunidad quiero referirme a algunos testimonios eh, que fueron presentados, personas que hicieron de testigos en el proceso fiscal en el caso sodalicio, cuando 5 exodalites demandamos a Luis Fernando Figari y compañía. Y que proceso que arrancó en octubre del 2015, ¿no? Y que todavía no llega a nada. Ustedes saben, pues, que la justicia peruana a veces se demora un poquito en estas cosas, ¿no? Se toma sus tiempos, reflexiona aparentemente bastante o demasiado. Algunos dirán nada, pero bueno, es lo que hay. Entonces, me quiero remontar a diciembre del 2016, cuando ya intervino pro bono el bufete de abogados Benítez, Vargas y Ugaz. Entonces, el 5 de diciembre del 2016, en la Fiscalía se presentó un testigo importante, un testigo relevante, uno de los varios, ¿ah? Porque, o sea, de verdad que nos esmeramos en hacer una buena lista de personas que podían acreditar las cosas que nosotros estábamos demandando ante el Ministerio Público. Y que, claro, fueron desechados en el camino como Kleenex o papel higiénico por la magistrada Peralta Ramírez, ¿no? Que jugó todo el tiempo a favor del sodalicio. Este testigo era alguien que conocía bastante bien el perfil de Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicium en el año 1971, y conocía bastante bien sus maneras autoritarias y violentas de gobernar esta institución. Entonces, este testigo esbozó, ¿no? De una u otra forma, los criterios que se inculcaban para reclutar a menores de edad, porque ese siempre fue el objetivo del sodalicio: reclutar, captar a menores de edad, entre los 12, 15, 16 años, y hasta un poquito más, incluso. ¿Cuáles eran estos criterios? De acuerdo a este testigo, esos chiquillos tenían que ser, bueno, jóvenes, ¿no? Menores de edad, blancos y líderes. Esa era la consigna. Figari solía decir, de acuerdo a la versión de este testigo, que era más fácil ver la vocación en jóvenes blancos. En cambio, era muy difícil, son palabras de Figaria, y a veces, que yo también he escuchado, y a veces imposible ver la vocación en los ojos de un cholo. Los ojos de un cholo son como los ojos de un perro. Frase de Luis Fernando Figari. Con ese tipo de frase de Figari, créanme que podría hacerse un libro.
figarismos, no sé, pónganle el nombre que quieran, pero los ojos de un cholo son como los ojos de un perro. ¿Qué más decía este testigo que era obviamente un exodálite? A Figari se le consideraba un canal del Espíritu Santo. Y este testigo, como otros tantos, compartió ante la fiscal una serie de ejemplos de culto al líder, culto a la personalidad de los otros líderes de la generación fundacional y la entronización de la obediencia absoluta como un valor capital en el adoctrinamiento sodalite. También describió con detalles el proceso respecto de las admisiones a la institución y las salidas. Como por ejemplo, y de esto he hablado acá en bitácoras anteriores, poniendo además mi propio caso, la exigencia de cartas manuscritas, ¿no? Escritas de puño y letra, solicitando formalmente el ingreso al sodalicium, y aquí esto lo subraya el testigo, tenía que ponerse en el papel, y eso usualmente te lo dictaba alguien, o tu superior, tu consejero espiritual, ¿no? Que ya que era el que te hacía el formateo inicial, digamos, ¿no? Tenía que decir con completa libertad y sin coacción alguna, interna o externa. Todo esto para curarse en salud, obviamente. Tan es así que, ya les he contado, esa carta que yo escribí, que yo ya había borrado cinta, me la sacó uno de estos abogaditos del Sodalicium y de verdad que me sorprendió, me impactó y me sacó del cuadro, porque me enseñó la carta de un fanático, de mi yo chiquillo fanático, sectario. Y lo mismo, dice el testigo, se le pedía a quien recibía una suerte de indulto de salida, que eso no había en mi época, ¿no? En mi época no había indultos de salida. Igual tenías que escribir una carta que te ibas con libertad y que no había coerción de ningún tipo y que no sé qué, y tenías que poner algo por problemas psicológicos, porque no te adaptaba, por lo que fuera, pero lo tenías que poner y con absoluta libertad te ibas, ¿no? En realidad te retenían hasta el final. La carta era ya, te la ponían ahí cuando ya no, si es que no te escapabas, ahí sí ya no había carta. Y yo sé de no pocos que se escaparon. Uno se escapó hasta por una ventana del baño. En serio, ¿eh? Y otros escogieron la madrugada, en fin, todas estrategias para largarse, para que vean que el Sodalicium te retenía hasta el último segundo. Pero aparentemente a partir de algún momento, que todavía yo no tengo muy claro, de haber sido a partir de los 90 o un poquito más incluso, comienzan a darse estos indultos de salida. Y también en esos casos se exigía un texto de puño y letra, eh, y siempre enfatizando el eufemismo de que no había coerción de ningún tipo. No obstante, el testigo se encargó de subrayar que la presión para que los sodálites no se vayan era tenaz, porque era tenaz. Y eso yo también lo suscribo. Em, ¿Qué más dijo este testigo? La presión era muy fuerte y uno de los ejercicios ofrecidos internamente como, y así lo
lo describe esta persona, eran como vacunas contra la obediencia o la infidelidad instaurados desde inicios de los 90, fíjense, lo que pone ahí, está en la carpeta fiscal. Y que eran unos comandos, así le llamaban, unos comandos que los sodálites tenían que repetir durante el día con regularidad. Y yo ahí sí me sorprendí, porque esos comandos tampoco existían en mi época. Aparecen, como dice esta persona, a inicios de los 90. Y por lo menos en un par de reuniones eh, sociales entre exodálites, cuando nos reuníamos para comentar cosas sobre el proceso y nada, eran también momentos de relajo, me sorprendió que varios exodálites menores que yo, que eran como 3 o 4, se pusieron a repetirlos en coro, de memoria. Y estos decían: el sodálite no se guía por sus sentimientos, el sodálite se guía por la razón, el sodálite no se guía por sus pensamientos subjetivos, el sodálite se guía por los pensamientos objetivos. En tiempos de crisis, no hacer mudanza, y la crisis puede durar 30 años. La fidelidad o se la construye día a día, o llega el día en el que descubres que no la tienes más. ¡Ah, mierda! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Además, créanme que escucharlo así, de forma coral, además con las pausas indicadas y la entonación sodálite, era, la primera vez que yo los escuché, ¿cómo se llama? Se me puso la piel de gallina, porque fue un poquito escalofriante y bien friki la situación. Y uno dice: no, el sodalite se guía por la razón, oye, eso eran, ¿no? Te ayudaban a pensamiento crítico. Mentira, mentira. Porque ese pensar con la razón de ellos. Momentito, ¿no? Con la razón de ellos, con el pensamiento único de ellos. Y en tiempos de crisis, que son las crisis existenciales, cuando uno decide, quiero largar de acá, ¿cuál era el comando? En tiempos de crisis, no hacer mudanza. O sea, cuando más te quieres ir, no te puedes ir. No te debes ir. Y la crisis puede durar 30 años. Tan cojo. Por suerte, en mi época no habían estas cosas todavía, y mi crisis no duró 30 años, ¿no? Duró 6, 7 meses, en las que yo me quería largar desde el día uno, que dije: oye, acá yo no me siento, no nací para esta vaina, ¿no? Aunque ellos te dicen: no, tú naciste para esta vaina. Pero yo dije: pero no soy feliz acá. No, es una crisis, es el demonio, te está tentando. Tienes que abrirte al Espíritu Santo para que la gracia actúe en ti. Y si tú te cierras a la gracia y al Espíritu Santo, entonces el demonio va a triunfar. La crisis puede durar 30 años. Y claro, si te vas, porque la fidelidad y la obediencia, si te vas, eres un traidor, un infiel. Bueno, volviendo al testigo. El testigo comentaba que esto se dio, lo de los comandos, a inicios de los 90. En los 80, mi época, añadió el testigo que era alguien sumamente cercano a Figari. Ojo, no era víctima sexual. En los 80, salirse significaba traicionar la propia vocación e irse al infierno.
Eso es lo que yo en mi cabeza habían instalado, pero me habían troquelado la mitra. Era irse al infierno, fracasando además en el mundo, que era lo que me dijo a mí el propio Figari en un stand-up de 40 y tantos minutos que no me dejó interrumpirlo, que yo hiciera lo que hiciera, iba a ser un fracasado de mierda y un infeliz y un traidor al Sodalicium porque yo había nacido con la impronta Sodalite, porque eso lo había visto en mis ojos. Loco de mierda. Que el loco no tiene nada, perdón. Pero, ya. En los 90, reiteraba, la vacuna estaba orientada a desconfiar del propio juicio. Miren lo perverso de este tipo de comandos. ¿Ah? Y precisó que igual se enfatizaba que quien dejaba la institución se sumergía en la infelicidad más absoluta, que es parte de las crisis psicológicas gatilladas en el Sodalicium con todos los que hemos pasado, transitado un tiempo por ahí. ¿No? La sensación de culpa, las dudas que te persiguen, los insomnios y tanta vaina. Y este testigo, que reitero, sin haber sido víctima sexual, no dejó de comentar una serie de incidentes de evidentes connotaciones sexuales que acusaban a Figari y comprometían a algunos formadores y miembros de la generación fundacional, que siempre he dicho y lo seguiré afirmando, jamás fueron ajenos a las prácticas de la cultura de abuso de la institución y todos ellos, este círculo de hierro, coparticipó en la creación y en la edificación de esta arquitectura totalitaria y abusiva del sodalicio. Entre otros, Exodalite mencionó como partícipes de esta cosa a Ignacio Blanco, secretario personalísimo de Luis Fernando Figari, el único sodalite que nunca pisó las casas de formación de San Bartolo por alguna razón que solo sabe Figari y no sé si Blanco lo sabe. Héctor Velarde, que actualmente es cura, y Alfredo Garland, autor de el pasquín llamado como Lobos Rapaces. Ignacio Blanco, para más señas, es el novio de esta chica Juliana Cacha, que está metida en temas pro vida, ¿no? Y se quiso zampar sin que la hayan invitado eh, a las reuniones que habían organizado los miembros de los emisarios del Papa, ¿no? Chicluna y Bertomeu. Ella y Sebastián Blanco, hermano de quién? De Ignacio Blanco, que, que ya no está en el Sodalicio, pero que en su momento fue secretario personal de Luis Fernando Figari. Se están zampando, pero así como topos, para hablar maravillas, por supuesto, del Sodalicio. Presumo yo. ¿Cómo nos enteramos? Porque ya también, no sé si lo comenté acá, cuando llegaron los emisarios y la prensa internacional se enteró, pusieron camarógrafos y reporteros gráficos que registraban a todos los que tocaban la puerta de la Nunciatura Apostólica. Pero bueno, volviendo a los testigos, y en particular a este primer testigo al que me estoy refiriendo, que habló ante el Ministerio Público,
sobre la filmación a sodálites en ropa interior. El exodálite explicó que ello se había normalizado con el argumento figariano siguiente, textual. Observar a los jóvenes caminando desnudos o en ropa interior le permitía a él, Figari, como líder espiritual, hacerse un perfil psicológico muy completo de la persona. Esta era una técnica desarrollada por la Escuela de California. ¿Qué escuela es esa? Sabe Dios si se la inventó o si existe, pero nada, yo sé que algunos en rehabilitaciones de fisioterapia te pueden pedir eso para ver cómo caminas, si choqueas de aquí o acá, para ver si tienes un problema en la columna y de qué tipo, ¿no? Pero para establecer tu perfil psicológico, caminar calato en calzoncillos delante de Figari. Más todavía, dice este testigo, Figari mismo habría revelado en más de una ocasión en sus grupos más selectos y más privilegiados que en tiempos pretéritos, casi jurásicos, esta práctica se hacía con sodálites desnudos, pero que por motivos de prudencia se evolucionó a mantener la ropa interior. Esta técnica, no sé cómo llamar a esa cosa, esta técnica no era, por cierto, de uso exclusivo de Luis Fernando Figari. Germán Doig fue otro de sus promotores. Virgilio Levalli fue otro de sus promotores. He contado la experiencia que me tocó a mí con Virgilio Levalli, que me hizo quedarme en calzoncillos, tirado en el piso, con los ojos cerrados, y él con un puntero de metal para ver, para detectar si estaban alineados mis chakras y los puntos de tensión, hasta que me tocó la ingle y yo, plin, salté como un resorte, ¿no? Y esto para que vean el profesionalismo, ¿eh? Inmediatamente, cuando yo dije, uy, ¿qué está pasando acá? No, pero efectivamente tus puntos de tensión están en los hombros y no sé qué. Ya viste, te tomás, toma este libro, Yoga Cristiano en 10 lecciones, tienes que hacer estos asanas y ya, y pensé por un segundo, he pensado mal de este compadre que es mi director espiritual, mi mentor, el pata que estaba reemplazando a mi padre, o sea, así de expertos eran. Era como una especie de testeo, de sondeo, ¿no? Y claro, algunos cayeron, lamentablemente. ¿Qué más dijo este testigo? Ah, bueno, no solamente Levalli, Doig y Figari, también el cura Jaime Berte, ¿no? El cura que sin tener cargo alguno hoy por hoy es el sodalite más poderoso de esa organización de características sectarias y mafiosas, según el testimonio de Martín Schoich, también exodálite, quien es autor del extraordinario blog Las Líneas Torcidas y que vive actualmente en Alemania. También describió este exodálite que desde sus inicios el Sodalicium conservó archivos con información de cada uno de sus miembros. Según esta versión brindada a la Fiscalía, la organización distinguía tres grupos de archivos.
a uno formal, partidas de nacimiento, solicitudes de ingreso, que son estas cartas de puño y letra. B, correspondencia con Figari. Y C, tests psicológicos y autobiografías en las que la historia sexual de la persona era desarrollada con pelos y señales. Recordarán algunos pues que siguen esta videocolumna que en una bitácora maleña anterior a mí me sorprendieron con, de las tres, con dos, ¿no? Con la primera, donde me enrostraron en la cara de que yo había solicitado mi ingreso, estaba ahí mi carta de puño y letra, me dijeron, ¿esta es su firma? Sí, era mi firma, pero yo había olvidado por completo, bueno, no por completo, pero hemos leer la carta así en ese instante, en pleno, en plena discusión con los abogados que se fue ese día, fue un infierno. Fue alucinante, me quedó claro como una carta de 1980, 81, 82, de pronto sale, ¿no? Así de la chistera, literalmente, para enrostrarme en la cara, como diciendo, acá está la prueba de que usted, señor Salinas, pidió su admisión al Sodalicium libremente. Nadie lo obligó a nada. La otra, correspondencia con Figari. Esa no recuerdo si la llevaron a la fiscalía, pero cuando pasa esto, y lo conté también antes, yo le mandé empinchadísimo una carta a Alessandro Moroni para que me entreguen toda la documentación que tenían sobre mí y que le saquen las fotocopias que le dé la puñetera gana, pero que no se guarden nada mío y que todo me lo entregue. Tengo los correos y todo. Y Moroni me responde, tengo que insistirle, obviamente, ya, y al final me los manda. Me manda como 4 o 5 documentos. Y ahí hay, efectivamente, habían cartas entre Figari y yo. Pero eso sí, los tests psicológicos que me tomaron personas que de psicólogos no tenían nada, ¿no? Esos nunca me llegaron. Nunca me llegaron, Sandro. Y, y las autobiografías, tampoco. O sea, debo suponer que tan prolijos como parecían, no lo son, porque se les pasó o no las encontraron, ¿no? Se quedaron por ahí guardadas en alguna de las cajas fuertes de Figari. ¿Qué más decía el testigo? Los documentos de los odálites mayores, o sea, los de la generación fundacional, Doig, Bertel, Levalli, José Antonio Eguren, José Ambrosic, Alfredo Garland, etc., etc. Esos documentos estaban guardados en el archivo personal de Figari en su habitación, junto con otra información sobre los primeros 15 años del sodalicium. Yo estaba ahí, y que él mantenía con mucho celo y de manera privada. Esto fue lo que declaró. Y por esas fechas también desfilaron otros exodálites eh, que no participaron, ojo, como testimonios en la investigación, mitad monjes, mitad soldados, ¿ah? Distintos a los 30 testimonios que aparecen acá. Que vean que al final entre fiscalía, comisiones del Sodalicium, la primera que trabajó muy bien, la segunda que fue sicaria, ¿no? Que pagada y evacuó un informe muy conveniente al Sodalicium. También por ahí pasaron algunos que quizás no habían pasado por la primera comisión ni por mitad monjes, mitad soldados.
ni por la fiscalía, que no sabemos, y de repente solamente repitieron. En esa, no, la verdad que no se puede afirmar nada, solamente especular. Yo calculo que no, por ahí no pasó gente nueva. Pero luego vino la comisión investigadora de el ex congresista Alberto de Belaúnde, y ahí sí pasaron un montón de exodálites que no habían hablado antes. Bueno, estos exodálites que pasaron por el Ministerio Público también compartieron y contaron vivencias que parecían calcadas, calcadas. O sea, si se comparaban con otras, ¿no? Gente que no se conocía entre sí, gente que pertenecían a hitos temporales distintos, generaciones diferentes, pero contaban las mismas cosas, las mismas experiencias. Uno de ellos relató cómo tuvo que escaparse de la comunidad en que vivía porque no le dejaban irse, y su testimonio terminaba diciendo: existía un candado, pero no en la puerta de mi habitación, sino en mi cabeza. Con lo cual aludo una vez más a que el libro La jaula invisible de Martín López de Romaña, que lamentablemente no lo tengo ahorita a la mano, ya lo he enseñado antes y lo he dicho, es el mejor libro de lejos que se ha escrito sobre el caso Soalis. Y lo dice alguien que ha escrito ya varios libros sobre el caso Soalis. Ese libro de Martín es hasta ahora insuperable, porque a través de su testimonio personal y su convivencia durante 8, 9 años, casi una década, compartiendo el mismo techo con Luis Fernando Figari, es brutal y descarnado. Ojo, Martín no ha sido víctima sexual. Ojo, ¿ya? No saben, porque vivió bajo el mismo techo que Figari. No, no, no. Estos depredadores sexuales escogen a sus víctimas, tantean a sus víctimas, sondean, testean, como pasó conmigo, como pasó con todos los que han transitado por el Sodalicium. Todos, absolutamente todos, tienen algún tipo de anécdota con evidentes connotaciones sexuales. La mía, la del yoga, la de Martín Joyce, que Jaime Bertel le ordenó que se desnudase completamente y follase con una silla. Y así de todo tipo, ¿no? Martín no fue víctima sexual. Es otro de los que le pasó la bala así en cámara lenta, en plan Matrix. Pero lo que cuenta ahí es fuertazo. Todo el proceso de cómo esta institución, a través de su arquitectura y estructura de abuso de poder, va taladrando las mentes y extrayéndole a uno la libertad y el pensamiento crítico y anulando personalidades, destruyendo la autoestima, como hace cualquier secta, porque el Sodalicium cumple con el A, B, C, D, E, F, hasta la Z de lo que es una secta típica destructiva. Por eso, lo dije la vez pasada
en una invitación que me hicieron a un grupo de trabajo en el Congreso de la República, en el Perú faltan un huevo de cosas, yo sé. Pero una de las tantas cosas que falta es una ley antisectas. Algo que Martín López de Romaña también sostiene, dicho sea de paso. Y presumo que muchos exodalites también, después de haber pasado por esa experiencia, deben haber dicho, oye, algo así falta, pues. Y la otra cuestión, que recluten a menores de edad con el pretexto del retiro de la confirmación. Porque lo que hace el Sodalicium no es algo que solo hace el Sodalicium, ¿no? Lo hacen otras organizaciones católicas religiosas de perfil bien parecido. Eh, este sodalite que dijo existía un candado, pero en mi cabeza, fue captado cuando tenía 14 años. Y la incidencia de la obediencia absoluta y ciega fue otra constante en su relato y en el relato de el resto de exodalites que pasaron por ahí. Sin embargo, este señaló como abusadores físicos y manipuladores psicológicos a Oscar Tokumura, que con Pau lo apodamos en una publicación en La República como ¿cómo le pusimos? El verdugo de San Bartolo. Y a Gabriel Pereira, uno que pasa piola también. Ese nombre ha pasado piolaza en toda esa historia. Y es una cosa alucinante que muchos de estos exodálites que, habiendo sido parte del cogollo cercanísimo, particularmente los secretarios personales de, ¿no?, Figari o los miembros de la generación fundacional. No digo todos, pero una buena parte sí. Todos estos secretarios personales, Ignacio Blanco, Gabriel Pereira. Ignacio Blanco, la verdad que no sé qué cosa está haciendo ahora, pero fuera de participar en actividades, grupos pro vida, pero sí puedo decir que los que no han hablado han salido por la puerta grande y de qué manera, por Dios. Los mandan al extranjero a estudiar a la Universidad de Salamanca, les dan una cantidad importante de dinero para que formen su propia empresa o se compren un departamento o, como Gabriel Pereira, monten su empresa de coaching. No digo que los que hacen coaching per se sea una actividad negativa, por Dios. No estoy diciendo nada de eso porque yo conozco gente que hace coaching y no tienen el perfil de líder sectario, pues. Pero claro, si uno hace el coaching una actividad perversa, miren, miren no sé en qué plataforma está, creo que es Netflix, perdón, pero no estoy seguro, y busquen Nexium o Davou, el voto. Nexium se escribe N-X-I-U-M, que es una secta, en realidad es una empresa de coaching, ¿no?, enorme, poderosísima, millonarísima, con actores, actrices, productores, realizadores de Hollywood, gente adulta. Aquí no estamos hablando de chiquillos, aquí estamos hablando de ya gente mayorcita que se mete ahí y terminan convirtiéndose en parte de una secta. El documental no tiene desperdicio, porque uno de los realizadores filmó todo
que es algo que faltó en el caso Sodalicio. Bueno, sí sabemos de un exodálite que tiene material filmográfico, si así se dice, y que supuestamente iba a preparar algo, ¿no? Pero no hemos sabido noticias de este exodálite desde hace muchísimo tiempo. Bueno, Gabriel Pereira hace coaching. Como la que fue escogida por Figari, extraída de las fraternas, la rama femenina laica del Sodalicium, para extrapolarla a las siervas del plan de Dios para que sea la figarita religiosa, ¿no? Andrea García salió también por la puerta grande, ¿no? Uf, le fue muy bien en la vida, me imagino con algún tipo de apoyo y de alas que le dio el Sodalicio, y se pudo hacer coaching también, coaching existencial para ser feliz, para el matrimonio y cosas por el estilo. Tremenda abusadora es Andrea García, según el libro de Camila Bustamante, Siervas, que por suerte hace rato llegó al Perú y lo encuentran en librerías peruanas. Bueno, hasta ahí el relato del primer testigo. Otro testigo, todavía vinculado a la institución en esos momentos, 2016, el padre Jean-Pierre Teullet. Era para el sodalicio una bomba de relojería. Tal cual, tal cual. Mientras que con Pau Ugaz desarrollábamos la investigación y junto con Rocío Figueroa, que fue una de las personas clave que gatilló la investigación mitad monjes, mitad soldados. Y Rocío ya había terminado de gestionar las denuncias de abuso sexual perpetradas por Figari, que eran 3, ante el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Lima, que presidía o moderaba, es el término, el cardenal Juan Luis Cipriani, que no hizo un carajo. Todo esto a lo largo del 2011. Teullet, en ese momento, nosotros no, yo no lo tenía en el radar a Teullet. Bueno, en ese momento, claro, habíamos filtrado con Pau en Diario 16, un diario que ya no existe, pero que en ese momento era importante y dirigía a Juan Carlos Tafur, y en la revista Caretas, pero salió primero en Diario 16, filtramos lo de la doble vida de Germán Doig. Esto fue el 1 de febrero del año 2011. El Sodalicium hizo un control de daños entre fines de diciembre y todo el mes de enero. Ahí sudaron los chicos. Porque ya sabían que Pau y yo estábamos así, hurgando por aquí y por allá, escarbando y preguntando, y la víctima sexual de Germán Doig, que habló conmigo y que es la que ya efectivamente ahí sí ya es el disparo de partida de todo esto, el que hace resonar todo esto. Cuando me lo cuenta era para que hable con Rocío Figueroa y para que con Rocío moviéramos esto a la opinión pública, a la prensa, a la que la sociedad peruana se entere. Eso, a su vez, cuando ocurre, que fue el Hiroshima
para el sodalicio, ¿no? Nagasaki fue en septiembre o en agosto del mismo año, 2011, cuando también filtramos a través del mismo Diario 16 con Juan Carlos Tafur la primera acusación de abusos sexuales contra Luis Fernando Figari, pero la primera era contra Doy, que era el número 2, el candidato a santo, quien iba a ser el sexto santo del santoral peruano. Después de Santa Rosa, San Martín de Porres, San Juan, no sé qué, Macías y todos los otros que hay ahí. Iba a ganar a la beatita arequipeña, ¿cómo se llama? Sorana de Los Ángeles Monteagudo. Iba a quedar séptima después de Germán. San Germán, perdón. Bueno, eh, volviendo a este testigo que fue tremendo testigo, Jean-Pierre Tebouillet. Rocío Figueroa había tramitado 3 denuncias de abuso sexual ante el Tribunal Eclesiástico. Es más, Rocío estaba de viaje, creo que estaba en Roma, y me pidió que yo llevara, no, que enviara una porque ya no le dio el tiempo, y casi la envío así con un courier, pero dije, "Oh, estas cosas no se envían por courier, ¿no? Mejor la llevo yo y de paso me entero pues cómo es el trámite para la recepción de este tipo de denuncias que son gravísimas. Esa también es otra historia. Mi conversación con el presidente del Tribunal Eclesiástico que no me esperaba y que resulta que era el padre Guapaya, que ni siquiera es párroco, es un curita vinculado a la familia de Opus Dei, de acá de Mala. Cuando entro a su oficina, el pata me reconoció porque yo al principio a mis hijos, eventualmente los he llevado a misa, ¿no? ¿Qué quieren, pues? O sea, a ver si de repente yo siempre he sido abierto a que si mis hijos quieren ser religiosos, perfecto. No pero tampoco los iba a negar. A veces miraba reacciones de mis hijos. El cura que daba las misas era el padre Guapaya, Víctor Guapaya Quispe, que era el presidente del Tribunal Eclesiástico en ese momento. No, y antes de eso es más gracioso todavía porque estaban en la cola y ahí van para temas de confirmación, trámites para, no sé, matrimonios y eso. Y la secretaria de Guapaya, que me ve en la cola ahí con mi sobre en Manila, señor, disculpe, ¿y usted por qué viene? Ah, le digo, acá tengo una denuncia de abusos sexuales contra un menor. Toda la fila volteó a verme. Y la secretaria, ya, perdón, pidió disculpas a los demás, y ahí recién me dio prioridad. Yo estaba como 45 minutos en la cola esperando. Y así tratan a la gente que va con sus denuncias de abusos sexuales. Pero bueno, esa es otra historia. La cuestión es que el padre Jean-Pierre Tebouillet ya no es sodalite actualmente, sigue ejerciendo el sacerdocio. Él presentó una cuarta denuncia ante el Tribunal Eclesiástico. Era una cuarta denuncia que tenía tres partes. Ahorita se les explico mejor, porque las presentó en momentos diferentes. Y luego, en un combo, ¿no? En conjunto, en un paquete. Esto ocurrió cuando Luis Fernando Figari todavía era superior. Figari ha sido superior hasta diciembre del año 2010. Más tarde, hizo lo propio con estas denuncias cuando a Figari lo reemplazó su vicario, Eduardo Regal Villa, ¿no? El sobrino carnal de Villa Stein, el famoso juez fujimorista, que algunos lo ubicarán, ¿no?
Bueno, Eduardo Regal Villa, que era también en algún momento, no sé si secretario personal de Figari, pero era cercanísimo a Figari, pues fue el vicario del Sualicium después de la muerte de Doig, o sea, alguien de absoluta confianza de Figari, y cuando Figari hace la finta de que renuncia porque se estaba muriendo de un cáncer, en 2010 se estaba muriendo del cáncer, estamos 2023 ya a puertas del 2024 y Figari sigue ahí diciendo que se está muriendo de cáncer. Regal lo reemplazó, fue el sucesor, el primer delfín, el primer superior general después de Figari, o sea, el segundo de la institución. Pero como era tan roche, demasiado roche, poner a alguien pues de la absoluta confianza de Figari, cuando había claramente, luego se vio que Figari estaba renunciando por los escándalos que acusaban primero a Figari, perdón, primero a Doig, con lo que les llamaba el Hiroshima del 1 de febrero del 2011, y luego reventaba el Nagasaki de agosto-septiembre del mismo año. Real no duró al año, no llegó al año. 11 meses duró su reinado. Ahí entró Alessandro Moroni. Y bueno, Teullet insistió ante la choteada de Figari, insistió una vez más tosudamente con Regal, con la denuncia que tenía, que en ese momento no sabíamos de qué se trataba. Y a la salida de Regal, que ya dije, era el delfín de Figari, y Regal es el sobrino de Villestein, es reemplazado por Alessandro Moroni. Teullet va y le toca las puertas a Alessandro Moroni para plantearle también, oye, Sandro, hay esto. Y como superior tiene que estar informado, al tanto y tomar medidas. ¿Qué ocurrió? Que Luis Fernando Figari, Eduardo Regal Villa y Alessandro Moroni hicieron caso omiso de la denuncia que les presentó el sacerdote Jean-Pierre Teullet. O sea, se cagaron olímpicamente en el cura Teullet. Y aquí aprovecho para hacer una digresión sobre el padre Teullet. Bueno, cuando descubrí que existía el padre Teullet, o sea, tomé contacto con él, ¿no? Para que hable para mitad monjes, mitad soldados. Pero nunca quiso declarar formalmente para la investigación periodística. Es más, siempre me quedé con la sensación, y hasta el día de hoy un poco, de que él no confiaba en mí. Lo digo sin tapujos. Pese a que ambos buscábamos lo mismo, ¿no? Que en este caso era que la verdad se haga luz, que se esclarezcan las cosas y que se haga justicia y que haya reparación. Pero claro, él prefería un perfil más discreto, que las cosas se resolvieran internamente y evitar el escándalo. No es que yo buscara el escándalo, yo simplemente lo que quería era que se supiesen estas cosas ante la opinión pública peruana, porque mucha gente tenía a sus hijos en estas organizaciones. Que se imponga la verdad, la justicia y la caridad eran, creo que, objetivos tanto de Teullet como míos. Pero aún así, a pesar de los recelos
y desconfianzas, más de él hacia mí que mías hacia él. Aún así, digo, conversamos en reiteradas ocasiones. Y en términos afables, ¿ah? En términos afables. Por teléfono y por correo electrónico. La primera vez que hablamos, esto ya no sé si fue por teléfono o por correo electrónico, pero en todo caso, eso está narrado acá con pelos y señales. Le conté, le compartí cuáles eran mis intenciones, por qué quería conversar con él. Me presenté, ¿no? Y luego, Jean-Pierre Teuillet me contó extensamente sobre cómo así se vinculó al Sodalicium, su ascenso dentro de la organización, lo que había hecho dentro del movimiento. Saltaron, por cierto, nuestras diferencias, ¿no? O sea, pónganse un poquito pues en la escena, ¿no? Él, un sacerdote ortodoxo, o un agnóstico, pues. O sea, obviamente iban a haber momentos, digamos, de discusión o de discrepancias, pero ambos, también todo hay que decirlo, hicimos un esfuerzo para no quedarnos en las diferencias, en las discrepancias, sino buscar el bien común, en este caso, que era la verdad y las víctimas, ¿no? Cuidar a las víctimas. Entonces hicimos pues un esfuerzo por encontrar puntos de coincidencia. Y aquí un dato anecdótico, creo que también divertido, pero sobre todo curioso, y que comentamos ahí sí por esos días por teléfono, fue el hecho de que en mi novela, en este esperpento que por suerte ya no se vende en librerías, porque es más mala que maní crudo, Mateo 10, que es mi exorcismo personal, no está escrito en clave de denuncia, salió en el 2002, yo no salí, por ejemplo, como Escardo, que sí salió con artículos, ensayos, sí, con un clarísimo tono de denuncia. Este no pretendía, no tenía ninguna pretensión de denuncia. Era una cosa personal, bien, ¿no? Bien mía, que hasta vergüenza me dio publicarla y hasta ahora me da vergüenza que exhibirla. Pero bueno, acá hay un personaje que se llama Jean-Pierre Teuillet. Y, y la cosa, claro, yo cuando hablé con él, me había olvidado por completo, o sea, de que existía ese personaje como otros, ¿no? Me acuerdo una de las críticas del entrañable y gran poeta Toño Cisneros, que tuvo la generosidad de presentarme a Efesio. Una de las cosas que me dijo cuando lo vi, Pedro, hay un huevo de nombres que yo eliminaría y no me vas a quitar nada a la novela. Y yo de terco, me dijo, te lo digo como un consejo. Si quieres, déjalo. Y yo lo dejé. Ya. Si alguna vez reescribo Mateo 10 para reivindicar un poquito la historia de esa novela, porque la historia sí creo que es una buena historia, ¿no? Lo que pasa es que está muy mal escrita, parece de primarios. Bueno, así como había ese nombre de Jean-Pierre Teuillet, había unos tantos, el de Jean-Pierre Teuillet, yo no recordaba que había un personaje, Jean-Pierre Teuillet, que se llamaba como él. Además, no, pues, no que te llamabas Pedro Sánchez, ¿no? No, pues, o sea,
Es un nombre, Jean-Pierre Teuillet es un nombre, digamos, muy particular. Yo no sé si Jean-Pierre Teuillet tenga un homónimo en el Perú, salvo que sea su padre, ¿no? Que no sé cómo se llama. De repente en Francia, sí, ¿no? En Bélgica, no sé. Pero era un hombre bien particular, como muchos de los nombres que hay en eso, de integrantes en el Sodalicio. Eh, y me hizo notar eso. Entonces, cuando me hace notar esto, y juraba que me refería a él, yo le decía, oye, pero no hay forma. O sea, ahí ya me acordé, sí, porque yo jugaba, claro, como es supuestamente es ficción, pero en realidad todo lo que cuento es cierto. Lo único que hice fue cambiar e inventar los nombres y jugar, ¿no? Luis Fernando Figari no era pues Luis Fernando Figari, ¿no? Era José Hernando Ferrari o algo así, y así jugué con un montón de nombres. Cuando me suelta esa cuestión, oye, pero tú hablas de mí, no, no, yo no hablo de nadie en particular con nombre propio en la novela, de nadie, con nombre propio de nadie, pero me mencionas, Jean-Pierre y ahí dije, y le expliqué, ¿no? O sea, digamos que por una cosa mnemotécnica, jugué con algunos nombres de pila y apellidos de otros, y ahí jugué con dos amigos de mi promoción del Colegio María Reina, de la novena promoción del María Reina. Gloriosa promoción. Y ahí, en el colegio, en mi clase, creo que en quinto y media, había un pata que se llamaba Jean-Pierre Morante. Y otro que se llama, bueno, dije se llama porque Jean-Pierre Morante no sé, del colegio no sé qué fue de su vida, del loco este. Y el otro, Bruno Teullet. El otro era Bruno Teullet, hermano de Patricia Teullet, que conocida, además, conferencista en CAE, ¿no? Una tecnócrata de primer nivel. Entonces yo jugué con el nombre de Jean-Pierre Morante y el apellido de Bruno Teullet. Y me salió Jean-Pierre Teullet. Y fíjense, como un personaje de papel, de tinta, inventado, de pronto aparece con vestimenta de cura y real, de carne y hueso. Eso fue locazo, alucinante, de verdad, de verdad. Esa conversación que fue telefónica fue un poquito larga. Dije, wow, ¿no? Y yo me quedé con la sensación, no me ha creído, no me ha creído la historia, pero, pero esta que les cuento es la historia del nombre de ese personaje, Jean-Pierre Théophile, que además es efímero, ¿no? O sea, sale una mención y punto. Pero sale, está escrito, está en Mateo 10, efectivamente. Bueno, hecha esta aclaración, que ya duró creo que demasiado, pero dígame que no es loco, ¿cómo así un personaje de tinta, de papel, de pronto se aparece 20 años después, ¿no? No, un poquito, 15 años después, vestido de cura y denunciante del sodalicio. Y además, sodalite en ese momento. Bueno, no tengo la menor idea cómo pasó eso, pero pasó. Cuando yo lo contacté en abril del 2014, Jean-Pierre Teuillet estaba pasando por una situación bien difícil y muy dura, y yo me imaginaba
lo complejo de ese tránsito, porque sus denuncias obviamente no cayeron bien en la cúpula ni en los sodálites de la Guardia Vieja o de la Vieja Guardia, ¿no? O los hermanos mayores, como se llamaban hacia adentro, o antiguos. Yo insistí en reunirnos, en tomarnos un café, porque la verdad que de las llamadas telefónicas y de los correos electrónicos no pasamos. O sea, nunca nos encontramos personalmente. Él al principio me sonó como que era una cosa personal, ¿no? Que no, él prefería no reunirse conmigo. Bueno, ok. En una de esas conversaciones que aquí consigné, dijo, creo que la verdad siempre debe salir y enfrentarse. O sea, me gustaba el talante frontal de Teullet. Su intención, que para mí era absolutamente transparente, era ayudar a las personas heridas desde una óptica de fe, ¿no? Que no era mi óptica, pues, ¿no? Mi perspectiva de ayuda era a través del periodismo, a través de la denuncia. Entonces dejé de martirizarlo por un rato, hasta inicios del 2015. A veces soy una ladilla. Y ahí volví a joderlo, volví a presionar, y me recordó que siendo sodalite, él todavía respondía a la obediencia, a sus superiores. Y me dijo textual, ¿y la autoridad? O sea, el superior general en ese momento, o sea, Alessandro Moroni, Sandro, la autoridad prefiere que no tengamos esta reunión. Sandro está aquí petardeando acá. Si Sandro ya sabía que yo estaba hace rato conversando con gente exodálites y con los sodalites que quisieran hablar conmigo, que la verdad que fueron pocos, y Teullet fue una de las excepciones más emblemáticas. Pero claro, cuando eso trascendió hacia adentro, porque yo me imagino que Teullet lo debe haber verbalizado, porque ahí no te puedes guardar nada, se ganó pues la enemistad de estos intransigentes y radicales que el Oscar Tokumura, Alejandro Bermúdez y todos estos psicomatones que todavía siguen existiendo y siguen atornillados ahí en el sodalicio, ¿no? Como si ellos no hubiesen hecho nada y no hubiesen sido parte de nada. Bueno, con Alessandro Moroni, el entonces superior general, me reuní hasta en 2 ocasiones. En marzo del 2014 y en diciembre del mismo año. El libro salía en el 2015. Esto está relatado aquí en la segunda edición, porque en la primera Sandro queda bien parado, en la segunda no. Porque en la primera, que es en blanco y negro, yo le creía a Sandro, yo le tenía buena fe a Sandro. De verdad, o sea, es más, yo hasta le dije, tú puedes ser el Panchito del Sodalicium en esta historia. Podrías refundar al Sodalicium. Porque yo todavía pensaba ahí que el Sodalicium tenía arreglo. Qué equivocado estaba. Aquí ya hay no es que haya cambiado la primera versión. Acá hay 100 páginas más. Entonces aquí se cuentan cosas sobre Moroni que no se contaban en la primera edición. Con Sandro, además, para que tengan una idea, nos conocíamos de tiempos colegiales. Cuando yo
estaba, no sé si en el San Agustín ya me habían votado, y terminé en el María Reina, eh, y Sandro estaba en el Maristas en una época que estaban fusionando el Maristas San Isidro con el Champañá. Y ambos ingresamos al Sodalicio o al Sodalicium en la misma fecha, en la misma capilla del Santa Úrsula, del Colegio Santa Úrsula en San Isidro. Y pertenecimos al mismo grupo de aspirantes. Y éramos amigos, Sandro Moroni y yo. Y otra cosa que no es menor cosa, ambos vivimos en la misma época en que se abrieron las casas de formación de San Bartolo, cuando solamente habían dos: Nuestra Señora de Guadalupe y la Inmaculada del Rosario. Y Sandro y yo hemos estado en las dos casas en los mismos tiempos a lo largo de un año. Yo entré un par de meses antes o 3 meses antes, pero Sandro entró ahí nomás. Bueno, y en una de esas citas con Sandro, en la sede central del Sodalicium, en San Borja, le conté, como verán, había cierta familiaridad, ¿no? A pesar de que hubo un evento en algún momento antes de la investigación de mitad monjes, mitad soldados, que claro, muchos sodalites, para muchos sodalites yo era pues un traidor, un apestado, bueno, me convertí en traidor cuando me fui del sodalicio. Me convertí ya en un enemigo cuando publiqué esta vaina que, como les digo, no tenía ánimo de denuncia. Y una vez me lo crucé a Sandro en la Plaza de Armas, él estaba con un grupo de chiquillos de acento chileno, y Sandro me miró y se dio cuenta que fui, volteó la mirada, pero en guan, ¿no? O sea, leproso. Y yo me estaba acercando, puta, no, pues, ¿qué es eso? Así no se trata a los amigos. Sin embargo, cuando ya estaba en esta vaina, por supuesto, Pedro, ¿cómo estás? A los años, qué gusto verte, no sé qué. Todo el rollo. Se había olvidado de ese evento de la Plaza de Armas, yo no. Es más, se lo hice recordar. Dijo, sí, no, no, te debe haber parecido. No, no. Porque la misma reacción conmigo la ha tenido Luis Ferroyaro, Alejandro Ferreiros, un montón, José Ambrosio, un huevo eso. O sea, han cruzado la calle cuando me han visto a mí en la misma acera. O se han levantado de restaurantes y han salido porque vieron que yo entraba. Alucinen, alucinen. No los estoy hueveando. Es verdad. Así son, pues, son sectarios. Ya. Al final, hasta me acostumbré a eso. ¿Ah? Me sentía más cómodo que se fueran a tenerlos ahí, como se me, como murmurando y diciendo cosas. Bueno, ahí le conté, no sé, me acuerdo si en la primera o en la segunda reunión, creo que fue en la primera, que estaba al tanto de las denuncias de Jean-Pierre Teuillet. Le dije que no conocía el contenido de ellas porque Jean-Pierre había sido muy hermético en eso, y yo respeté eso, por cierto. Pero le dije que sabía que eran graves, porque eso sí me lo subrayó Teuillet. Son 3 denuncias y son graves. Y eso se lo dije a Sandro. La respuesta de Sandro, debo reconocer, no dejó de desconcertarme, porque Sandro le restó relevancia. No les dio importancia a lo que le estaba diciendo. Me estaba mirando así con cara de póker, ¿no? Como diciendo, qué grave hay en lo que te ha dicho Teuillet.
Textualmente me dijo, no son tan importantes, la verdad. Carecen de materia. Esa frase la apunté además saliendo de la reunión, ¿no? Carecen de materia. Y ahí también me dijo, acto seguido, pero por favor, sobre esto te pido que guardes la reserva del caso. Yo no te dije nada. Ok. Bueno, como comprenderán, llamé a Teuyet y sin mencionar el nombre de Sandro, ni la autoridad de Sandro, ni hacer alusión de dónde me venía la información, le solté a Jean-Pierre Teuyet que, oye, no, ¿estás seguro que tus denuncias son graves? Porque por ahí me han dicho que no son tan graves. Y este cura rebelde infirió, porque tonto no tenía un pelo, que la fuente no podía ser otra que Sandro Moroni. Y Teuyet me respondió textual, o el sodalite que habló contigo, ya sabiendo que era Moroni, ¿no? Adivinando que era Moroni, o el sodalite que habló contigo está mintiendo conscientemente o está desconectado de lo que pasa a su alrededor. Se lo puedes hacer saber de mi parte. La verdad duele, pero libera. Y sirve a víctimas y victimarios, pero a veces no se quiere enfrentar. Claro, esto me lo dijo además una, sin soltar prenda del contenido de las denuncias, que yo ya a estas alturas estaba pues recontra curioso. Algunos meses después volví a llamarlo para reunirnos, porque quería ya corroborar cierta información que no tenía que ver con su denuncia, sino sobre otro tema sensible en ese momento, y quería tener otra fuente que validara lo que me habían contado. Y la respuesta de Jean-Pierre Teuyet fue, Moroni ha sido 2 veces muy enfático en pedirme que no me reúna contigo. ¿Por qué? Se preguntaba. Es un misterio que no sé responderte, ya que él sí se ha reunido contigo. Eso, palabra de Teuyet. Ya las últimas comunicaciones con él fueron hacia abril del 2016. Ese mismo año, comenzando diciembre, se acercó a la fiscalía a declarar sin abogado y dejó al descubierto la yugular del sodalicio. Ahí es cuando vi que Moroni, ahí recién corroboré lo que estaba diciendo Teoviet. Sandro Moroni había mentido con Concha y Pana, descaradamente, descaradamente, con un cinismo brutal. Entre otras cosas, como todos los que fueron a declarar, Teuyet confirmó el culto hacia Figari y Germán Doig. La palabra de Figari era la palabra de Dios, se tenía que leer lo que él ordenaba y hacer lo que él ordenaba, sus opiniones o decisiones eran siempre incuestionables, corroboró el criterio racista y clasista a la hora de captar jóvenes, que se hacían pruebas psicológicas a menores de edad sin el consentimiento de sus padres. También narró cómo, después de las constantes negativas por parte de 3 superiores de investigar las 4 denuncias, perdón, no 3, las 4 denuncias que había presentado internamente, estas las llevó al arzobispado de Lima el 25 de octubre del 2013. 25 de octubre del 2013. 2 años después del destape de la doble vida de Germán Doig y el propio Figari, y 2 años antes del lanzamiento de Mitad Monjes, Mitad Soldados.
Le preguntaron ahí sí sobre el contenido de estas, de las 4 denuncias, pero se disculpó por no explicitarlas debido a que no tenía autorización de las víctimas. Sin embargo, una de ellas, la 4ª denuncia, estaba firmada por él mismo. Y sobre esa sí habló. Se trataba de un hecho ocurrido entre mayo y junio del 2008. Y de acuerdo con la versión del corajudo sacerdote sodalite Jean-Pierre Teuillet, que yo sé que muchos detestan y que muchos que lo odian dicen, oye, pero él también fue superior o formador y a mí también me dio órdenes de abuso y maltrato físico y me manipuló. Mira, mira fulanito que piensas esa cojudez, ¿ya? Y que odias a Jean-Pierre Teuillet. Probablemente sí, porque era parte del sistema. Y también estaba formateado y sectarizado como tú lo sigues hasta ahora. Pero él se reivindicó. Él sí libró una pelea al interior y desde el interior del monstruo. Cosa que la mayoría no hizo. Y gracias a él hubo gente que descubrió la verdad y pudo tomar decisiones importantes para replantear su vida y salir adelante y seguir adelante. Vuelvo a Teuillet. Bueno, sigo con Teuillet. Bueno, de acuerdo a la denuncia de Teuillet, Erwin Scheuch, el hermano de Martín, no se confundan, Martín es el bueno. Martín es el hermano mayor de Erwin. Martín vive en Alemania, es uno de los exodálites denunciantes. Ahora se acaba de integrar a ECA, que es una organización de activistas internacionales, autor de las líneas torcidas, otro denunciante tenaz y testarudo de los abusos del sodalicio. Ese es Martín. Erwin es el hermano menor y que está comprendido en la demanda penal que presentamos los 5 exodálites, que íbamos a hacer 6 con Martín, pero que Martín se inhibió cuando metimos a Erwin también entre los denunciados. Gesto que le deberías agradecer a tu hermano Erwin. ¿Ah? Martín, de puro noble, ¿eh? Porque ha podido decir, no, ya la mierda, porque también te tiene tasado, Erwin. Pero la sangre ahí, sí, pues, y la familia, ¿no? Igual le han hecho la vida imposible a Martín. Pero la denuncia sobre Erwin Scheuch es alucinante. Erwin Scheuch, hoy por hoy, no sé si está en Lima, no sé si está en el Perú en general, porque todos los que hemos denunciado están fuera del país. En Roma, en Argentina, en Colombia, en Denver, todos, todos, ¿ah? Es alucinante. Erwin no sé dónde está. No están en Roma. En el caso de Erwin Scheuch, una de las autoridades controversiales del Sodalicium, fue superior regional, o sea, ha tenido sus cargos importantes, ha estado en el Consejo Superior, comprendido en nuestra demanda penal. Teuillet mostró unos correos electrónicos impresos a la fiscal. Estas comunicaciones, presten atención acá, eran conversaciones privadas entre el oftalmólogo arequipeño Héctor Guillén, otro de los primeros denunciantes del Sodalicium, inmediatamente después de José Enrique Escardó, con Patricia Murguía, hermana
de quien fue sodalite y una suerte de ballet personal de Luis Fernando Figari, Daniel Murguía, ex Marquemian, que fue arrestado y purgó cárcel año y medio, año 7 meses, por fotografiar desnudo a un niño de 11 años en un hotelucho cerca de la Plaza San Martín, en el año 2007. Teullet cuenta que iba ocasionalmente a visitar a Daniel Murguía a la prisión, al Urigancho, por orden de Figari, monitoreado por Jaime Bertel, y fue por eso por lo que Schoich le mostró los correos a Teullet, para saber si Daniel Murguía estaba al tanto de que su hermana Patricia tenía esta relación, esta conexión, esta interacción con otro de los enemigos declarados y temibles del Sodalicium, Héctor Guillén, cuyo hijo Franz fue sodalite durante muchísimos años y apenas cumplió los 18, se metió al Sodalicium y lo mandaron fuera porque Héctor Guillén denunció que a su hijo lo estaban secuestrando mentalmente, que había entrado a una secta. Fue uno de los primeritos que vio que el Sodalicium era una secta. Y el tipo le dio la razón a Héctor Guillén, un arequipeño, pero qué manera de ser un luchador incansable. Eran varios correos electrónicos los que le enseñó y no fue la primera vez que Schoich le exhibió correos privados. La siguiente ocasión, Erwin Schoich se los dio a conocer a Teullet ya desde su computadora y ahí sí, sin ningún rubor, le confesó, aquí presten oídos también, le confesó Erwin Schoich a Jean-Pierre Teullet que tenía chuponeado, hackeado, intervenido los correos electrónicos de Héctor Guillén y de Patricia Murguía. ¿Qué tal? Ampay, hackers, sodalites. Erwin Schoich, miembro del Consejo Superior. ¿Qué tal? Y esto, por supuesto, a la fiscal Peralta Ramírez no aparece en el puto informe que elabora al final. Se le pasó, se le pasó la intervención telefónica, la intervención electrónica de correos privados. ¿No le pareció una cosa así criminal, delictiva? Le pareció que algo que es rutinario, como si fuese normal. Bueno, cuando le preguntan, porque no pasó desapercibido pues lo de los correos electrónicos para la fiscalía, cuando le preguntan sobre quiénes conformaban este equipo de hackers en el Sodalicio, que intervenía comunicaciones privadas de los supuestos enemigos del Sodalicium, Teullet fue sincero y dije, no, no sé quiénes están detrás de esta vaina, ignoro los nombres de los que hacen, ¿no? Ya la parte material, digamos. Y menos sabía dónde o cómo lo hacían. Pero sí tenía claro que Erwin Schoich era una especie de administrador o coordinador de el hackeo de los correos electrónicos. A Teullet le enseña los de Héctor Guillén y Patricia Murguía. ¿Sabe Dios cuántos más habrían estado ahí chuponeados? Fue entonces ahí cuando
Teullet denuncia oralmente el hecho delictivo y lo hizo primero ante el vicario general Eduardo Regal, luego se lo reveló al padre Jaime Bertel y también se lo contó al cura Gonzalo Len. ¿Qué pasó? Que ninguno le hizo ningún caso. Como que desdeñaron, ¿qué me estás contando? Me estás contando tonterías, ¿no? Ningún caso a un asunto que, no sé ustedes, pero a mí me parece re grave, ¿no? Entonces, ahí Teullet, ya a la tercera, ¿no? Con Gonzalo Len, infirió, oye, no, Len, Bertel y Regal están al tanto de esta vaina. El único cojudo que no sabe soy yo. No, eso no me lo dijo Teullet, pero digamos, me pongo en sus zapatos, pues, ¿no? Yo habría dicho eso de mí. Bueno, y ahí se enteró también, o infirió que estos contenidos del hackeo llegaban a las manos del propio Luis Fernando Figari, y no solamente a él, sino al mismísimo Consejo Superior. O sea, todos lo sabían, todos estaban al tanto. Más aún, Teullet le entregó a la fiscalía dos comunicaciones electrónicas en las que Jaime Bertel aceptaba que estaba al tanto de que se chuponeaban correos privados. Este hecho, que si me preguntan, me parece uno de los nervios más sensibles, revelados en la investigación fiscal, pasó prácticamente desapercibido para la fiscal Peralta. En uno de los correos, para que tengan una idea, del 10 de mayo del 2012, firmado por Jaime Bertel, el poderoso cura sodálite que ha pasado piola surfeando todas las olas habidas y por haber, reprendía severamente a Teullet por exigir una investigación interna sobre varios asuntos. Uno de ellos, el hackeo de comunicaciones. Y ahí Bertel, este no era un correo hackeado, era el correo que Teullet había recibido de Bertel, había guardado y lo imprimió y se lo llevó a la fiscal, ¿no? Y ahí Bertel le decía, Jean-Pierre, estas denuncias formales lo único que hacen es enrarecer el ambiente. No es así como creo que se sanan las heridas. Eso de que la verdad sana y nos hace libres, es verdad, pero hay que discernir, pues también la verdad dicha en un mal momento o en tal o cual circunstancia puede hacer mucho daño. Lo de Erwin, estoy seguro de que ya no estará en el próximo consejo, y pone entre paréntesis, si está en este, ya te dije, ya que yo soy el culpable, yo lo sugerí. Y sigue Bertel. El texto es más largo, ¿eh? Estoy abreviándolo. La investigación hará explícito, o sea, la investigación que estaba proponiendo Teullet, que se hiciera, ¿no? Con toda razón. La investigación lo que va a hacer es que sea explícito lo que ya se sabe, lo que ya se sabe, que trató mal a tal o a cual, que dividió, que chuponeó, y ya, nada nuevo. Textual, sic, sic, literal, que chuponeó y ya, nada nuevo. Jaime. Jaime Bertel, el santito. Bueno, el arzobispado de Lima, que sí había recibido estas denuncias, y era una denuncia para que vaya por la vía civil, claramente, porque no era una de abusos sexuales, tampoco hizo un carajo, ¿no? Siendo gravísima la denuncia. Entonces aquí que no venga ahora el padre Guapaya
el abogado de Cipriani, Natalia Primo, o el propio Cipriani decir, oye, no, pero eso tenía que, el curso normal, si querían denunciar que vayan a la justicia ordinaria. Oye, son crímenes perpetrados por religiosos que dependen en ese momento del tribunal eclesiástico. Y los denunciantes tienen todo el derecho de pedir reservas sobre estos casos. Y tienen todo el derecho de que se investigue, no de que se hagan los cojudos, ¿no? Que fue lo que al final pasó, tanto en la justicia ordinaria como en la eclesiástica. Y la divina también, ¿no? Para ser democrático. Eh, bueno, a partir de ahí ya Tehuguet le bajaron el dedo así en plan Joaquín Phoenix en Gladiador y comenzaron pues una campaña para desacreditar al mensajero, hablar pestes de él, tildarlo de traidor, de desleal, de felón, de hablar con enemigos del Sodalicium, ¿no? De tratar de revelar cosas que son de la intimidad del Sodalicium y así. Y bueno, otra cosa que relata con lujo de detalles en la fiscalía Jean-Pierre Dubiet es la operación para sacar a Figari fuera del país. Luego de que Diario 16, la publicación que dirigía Juan Carlos Tafur, en septiembre del 2011, contra Figari, y cuenta que, porque él fue testigo, quien habría estado detrás de todos los detalles de la huida de Figari a Roma. ¿Quién creen? Jaime Bertel, pues. ¿Quién creen que le compró los pasajes? Y estaba chequeando ahí que su pasaporte, su todo estuviera en regla. Precisó también que al poco, Eduardo Regal, que en ese momento era, bueno, no sé qué cargo tenía ahí, viajó también a Roma y a su vuelta les habría contado a algunos miembros del Sodalicium, Tehuguet entre ellos, que había hablado con los mejores canonistas del mundo para conversar sobre las denuncias contra Luis Fernando. Y eso le hizo inferir a Tehuguet que Regal conocía al dedillo de las acusaciones de abuso sexual, ¿no? Porque si vas a hablar con un canonista para decirle que a tu fundador lo están denunciando por abusos sexuales, algo debía saber, ¿no? De cómo, cuándo fue y todo eso. Son datos que necesita saber el canonista. Esto habría sucedido entre septiembre y octubre del 2012. Y los mensajes de Regal a la comunidad, a este grupito de Sodalites, donde estaba Tehuguet, fueron dos. Primero, le dijo Regal Villa, el sobrino de Villestein, que las denuncias ante el tribunal eclesiástico contra Figari ya prescribieron, entonces ni se preocupen por ese lado. A Figari no lo van a Luis Fernando no lo van a cagar por ahí. Y lo otro, que como Luis Fernando es laico, no habría tipificación canónica para sancionarlo, lo cual era cierto, lo cual además habla de este cálculo que Figari tiene que haber hecho desde que se le ocurrió inventar esta fachada religiosa para perpetrar crímenes de todo tipo, ¿no? Porque si es cura, como Marcial Maciel, por ejemplo, Fernando Garadima era un párroco, ¿no? No era el jefe de una organización a nivel global como Maciel y Figari, pero Maciel era cura, entonces a él sí le podían caer encima, cosa que tampoco pasó, ¿no? Pero a Figari sí no lo podían tocar por su condición de laico. Eso ha cambiado, eso ha cambiado con el Papa Francisco, es una de las cosas que han cambiado, perdón, con el Papa Francisco,
y la intervención de los oficiales, algunos oficiales de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a raíz del caso Figari. Eso me consta a mí personalmente cuando estuve ahí en el 2019. O sea, sí, hubo una reflexión sobre que, ojo, porque así como Figari, hay otros, hay otros laicos fundadores de otros movimientos de perfil parecido. No nos vayan a agarrar acá de lornas, ya con Figari tenemos que aprender la lección. Bueno, ahí aprendieron rápido. Ya para terminar, ¿qué hora es? A su madre. No, yo creo que ya esta la continúo. Sí, la continúo en otro momento. Hola, ahora rapidito. Otro testigo, el último. Acusó ser víctima de abusos físicos, psicológicos y sexuales. Y entre los abusadores físicos y psicológicos mencionó a Eduardo Regal, José Ambrosic y Humberto del Castillo, mi amigo Pepe del Castillo. Y también fue captado por el Sualicium conmigo el mismo año, el mismo mes, en el mismo colegio, en el San Agustín. Y a Figari también lo mencionó. Y describió golpizas, maltratos físicos, órdenes absurdas, en el mar de San Bartolo, que terminaron en hipotermia, en calambres, en accidentes sangrantes estrellados contra las peñas, en fin, vejaciones psicológicas. Y ahí estaban los clásicos tips sodalites, ¿no? Pinchar la autoestima hasta niveles denigratorios, ridiculizar y maltratar, demonizar la figura del padre biológico, recitar mantras con énfasis en la obediencia y la permanencia eterna en la institución, reiterar hasta el hartazgo que la vida fuera el Sualicium no tenía sentido, y luego señaló al sacerdote Jürgen Daum, que también conocí, fallecido en mayo del 2017, de ordenarle seducir a otras 3 personas, acariciándolas, tocándolas, haciéndole cariñitos raros. Este relato me da pena porque yo a Jürgen Daum lo he conocido y era un tipo más noble y más bueno que un pan. Pero por las historias que escuché de él en el transcurso de los tiempos, de este tipo, ¿no? Ninguna de abuso sexual, pero de este tipo, bueno, que tienen connotaciones sexuales, sí. De verdad que me causan mucha pena, porque ahí se ve claramente que a Jürgen lo dañaron mal. Le jodieron la cabeza para pensar que estas cosas serán correctas. Y a continuación describió este testigo una situación en la que el propio Figari le ordenó a él y a otro sodalite que se pusieran frente a frente y pausadamente se quitaran la ropa entre ellos, ¿no? Así, más como en forma seductora, prenda por prenda. Un poco más y le ponía la canción de ¿cómo se llama? Joe Cocker, hasta quedarse en calzoncillos. Y Figari en esta ocasión había dictaminado filmar lo que él llamó la dinámica de grupo, puta madre. Al acto de perversión, dinámica de grupo. Así son los eufemismos sodalites. Ahí está, ese es un buen título para el libro. No, yo no pienso que hay ni un puto libro más de esta gente. Bueno, este testigo también definió el apostolado a los menores como una estrategia que comprendía a niños desde el 6º grado de primaria, dirigida a reclutar chicos de clase alta y blancos. Y el último en declarar ante la fiscalía en fechas cercanas a las Navidades fue el exodálite a quien bautizamos como Santiago en el libro Mitad monjes, mitad soldados, que fue víctima sexual de Luis Fernando Figari, que tuvo unos cojones
del carajo para hablar para mitad monjes, mitad soldados. Porque su testimonio es uno de los que se siente como un hacha en el corazón de la institución. Y desde el arranque, lo primero que comentó fue el abuso sexual perpetrado contra él de manera resumida a la fiscal Peralta Ramírez, que dijo luego en un comunicado de prensa mentiroso y manipulador que no había escuchado ninguna denuncia de abuso sexual. La falsaria esta. Bueno, y siendo de una generación más antigua que la de los anteriores testigos, describió el mismo patrón de captación, de formateo mental, cómo era la separación de la familia, el culto al líder, la obediencia absoluta, los pretextos para que se desnuden, las órdenes absurdas, las vejaciones, la manipulación psicológica, golpizas, torturas físicas, etc., etc., y lo difícil que era salirse de esta secta. No, él no lo dice secta, pero claro, ya en retrospectiva, ya sabemos pues que el Sodalicium es una secta. Y luego cuando Héctor Gadea, nuestro abogado del estudio Benítez Vargas y Ugaz, le pide con delicadeza mayor precisión sobre el abuso sexual del que fue víctima, la fiscal Peralta, ¿saben lo que hace? Interrumpe, pero malcriadamente, a Héctor Gadea intempestivamente y le dice que las investigaciones estaban referidas a delitos de secuestro, lesiones graves y asociación ilícita y no a abuso sexual. Cuando ella misma desde un principio estaba buscando y lo decía a la prensa que necesitaba que fueran víctimas abusadas sexualmente por Figallo o cualquier otra autoridad del Sodalicio. Bien rara esta fiscal, ¿no? Bien, todo su comportamiento fue así errático, zigzagueante. Bueno, al final hasta la sancionaron. Y a diferencia de otros interrogatorios, este fue uno de los contados con los dedos de una mano en los que participó Juan Armando Lengua Balbi, que en paz descanse, porque ya falleció hace poco, quien fue insensible e impertinente con sus preguntas para variar, ¿no? Para variar. Diga si conoció las constituciones del Sodalicium. Esta persona fue abusada cuando tenía 13, 14 años. No sabía ni pronunciar la palabra Sodalicium. ¿De qué constituciones preguntaba Juan Armando Lengua Balbi, que en paz descanse? Diga si fue objeto de reconocimiento médico legal por el abuso sexual referido a una víctima. Y en ese plan, ¿eh? Y en ese plan, algo similar quisieron hacer los abogados de Tokumura, Shaw y Ambrosi, ¿no? Querían atarantarlo o revictimizarlo, porque eso es lo que parecía, por el tipo de cuestionamiento. Santiago remató diciendo que desde el año 74 Figari ya demostraba que tenía una mente enferma y perversa, viendo las cosas, por supuesto, en retrospectiva. En ese momento era un niño. Todo su testimonio es brutal y es el que está en mitad monjes, mitad soldados, y es el que más llama la atención por la manipulación de Figari contra este chico. Y en el colmo de la desaprensión, Juan Armando Lengua Balbi, que en paz descanse, en un programa con Milagros Leiva, trató de desacreditar a Santiago en los medios, ¿no? No lo consideró un agraviado y describió a la víctima sexual de Figari como un testigo desangelado. Testigo desangelado. Ah, y luego se fue contra mí. Y de pronto como que se asó, ¿no? Se picó, no sé qué, no sé qué cosa le dijo Leiva y que solamente mencionó mi apellido. Y ahí le cambió se puso choradito
Siénteme frente a Salinas, hay que creerle a Salinas. Salinas es un santón al que hay que creerle. Salinas no ha probado nada. Su obra es una novela. Y ojo, yo acepté públicamente el reto, el desafío, pero Juan Armando Lengua Balbi, que en paz descanse, se hizo el desentendido y el debate nunca se dio. Y como ya no está entre nosotros, bueno, no se va a dar nunca. Hasta la siguiente videocolumna. ¡Chao!